Conforme lo dispuesto, tiene la palabra a continuación el jefe de ministros, doctor Guillermo Francos, con el objeto de brindar el informe. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señores diputadas, señores diputados. Vengo a cumplir con el artículo 101 de la Constitución Nacional y el reglamento de esta Cámara con respecto al informe del Gabinete de Ministros. Quería hacer una breve consideración inicial en función de lo que ha sido la campaña electoral y el inicio de nuestro gobierno y lo que ha sostenido en ambas etapas el presidente de la República. Durante la campaña, el presidente sostuvo su intención de luchar fuertemente contra el gasto del Estado y buscar el equilibrio fiscal y luchar contra la inseguridad. Así lo dijo el día en que el resultado electoral lo dio ganador en el mes de noviembre y así lo sostuvo en reiteradas oportunidades durante la gestión de gobierno. El enfoque del presidente de la Nación ha sido luchar contra la inflación y luchar contra la inseguridad. En esta intervención, en la que me voy a referir claramente también a estos puntos, voy a intentar explicar que no solo han sido esos los temas que ha tenido en miras el presidente de la República, sino que la gestión de gobierno ha abarcado durante estos casi 9 meses una serie de temas que hacen a la vida pública e institucional de la Argentina. Como son varios los temas que voy a abarcar, los he querido dejar registrados para no olvidarme de ninguno de ellos, porque contienen temas y cifras que sería prácticamente imposible abordar en 40 minutos, 50 minutos de exposición. Trataré que sea menos, de todas formas, para que haya más lugar para las preguntas que seguramente ustedes estarán deseosos de formularme. Asumimos el 10 de diciembre y nos encontramos con una bomba de tiempo. Teníamos una inflación minorista que se movía con un alza del 1% diario, un desequilibrio fiscal a nivel del Tesoro de 5 puntos del PBI y a nivel del Banco Central de 10 puntos del PBI. También registrábamos una deuda por 20.000 millones de dólares cuyos pasivos remunerados los tenedores podían ejecutar al día siguiente. Un vencimiento de deuda de 8.000 millones de dólares a los 10 días siguientes a la asunción, deudas con importadores por 42.600 millones de dólares y deuda flotante de la Administración Pública Nacional por el equivalente a 9.000 millones de dólares. Voy a ejemplificar la situación en la que estábamos con algunos números concretos, comparando diciembre del 23 con noviembre del 23. En el mes de diciembre, la producción de autos había caído 14,9% respecto al mes anterior. El patentamiento de autos, 24,9%. El patentamiento de motos, 11,2%, todas caídas. El consumo de cemento, 4,6%. El índice Construya, 14,8%. Las importaciones de bienes de capital, 33,4%. Y la faena bovina, 12,5%. Todas caídas de diciembre del 23 con respecto a noviembre del 23. Estos números son el correlato de un Estado elefantiásico, ineficiente y corrupto, que prestaba servicios de muy mala calidad a la ciudadanía y garantizaba negocios para unos a costa de todos los argentinos. 7 meses después, los números de julio son otros. En relación a junio del 2024, la producción de autos aumentó
el 40,3%. El patentamiento de autos, el 26,3%. El patentamiento de motos, el 9%. El consumo de cemento, el 17,9%. El índice Construya, el 12,1%. Las importaciones de bienes de capital, el 34,9%. Y la faena bovina, el 15,7%. Este es el resultado de mucho trabajo y esfuerzo, de mucha gestión de gobierno. A pesar de esta herencia caótica que recibimos y de encontrarnos en una situación de clara minoría parlamentaria y política, como es de su conocimiento, empezamos a construir las bases de una nueva Argentina, un país con libertad, sin inflación, sin déficit, con un Estado chico que cobra menos impuestos, donde hay estabilidad y seguridad. Un mes después de asumir, el presidente Milei envió con mucha convicción al Congreso 2 leyes que implican enormes transformaciones para la Argentina. La sanción de la Ley Bases y del paquete fiscal fue un enorme hito en nuestra gestión. Obviamente, tuvimos 2 etapas en este proceso que todos ustedes conocen. Una primera etapa en la que no tuvimos éxito en esta Cámara y tuvimos que volver atrás sobre ese proyecto de ley, generar modificaciones, acuerdos políticos en este recinto y después en el Senado de la Nación para obtener las sanciones respectivas. No existe en el mundo un gobierno que haya logrado sacar adelante leyes que cambien el país de una manera tan profunda y establecer los cimientos para el crecimiento y la estabilidad de los próximos años. Su aprobación fue producto de un gran trabajo de nuestro bloque, La Libertad Avanza, y de aquellos bloques que se pusieron a disposición para llegar a puntos de acuerdo y superar las diferencias en pos de un profundo beneficio para el país. La Ley Bases, junto con el DNU 70 y el paquete fiscal, le devuelve libertad a los argentinos, impulsa la actividad privada, atrae inversiones y genera puestos de trabajo. Es un instrumento que pone en marcha una expectativa distinta para la actividad económica, más allá de los logros que el Gobierno está obteniendo en la lucha contra la inflación y la eliminación del déficit. Donde había incertidumbre, ahora hay seguridad jurídica, previsibilidad y estabilidad para quienes producen. Donde había manotazos del Estado, ahora hay certeza de que no se cambiarán las reglas del juego para quienes invierten. Destaco dentro de la Ley Bases todo el sistema de regulación petrolífera, gasífera, minera, el RIGI y las reformas fiscales. Hemos visto cómo luego de aprobado el RIGI, YPF decidió avanzar en la inversión más grande para la historia de la Argentina para desarrollar gas natural licuado con el procesamiento, transporte y liquefacción de gas que sale de Vaca Muerta. Además, en esa misma cuenca visitamos con el presidente de la República los yacimientos de Vaca Muerta y ahí las empresas petroleras nacionales e internacionales más grandes del país, con inversiones significativas, se comprometieron a una inversión de 2.500 millones de dólares para el oleoducto Muerta Sur, con el objetivo de lograr que el país exporte o llegue a exportar 30.000 millones de dólares anuales para el año 2030. A su vez, Aluar, la mayor productora de aluminio de Argentina, encarará una importante inversión de 400 millones de dólares para la ampliación del parque eólico de Puerto Madryn. Esto permitirá alcanzar la autogeneración energética en la producción de aluminio primario, además de fortalecer el desarrollo económico y energético de la Patagonia. Todo esto fue consecuencia de esta ley que sancionó el Congreso de la Nación y que establecía el régimen de incentivos para las grandes inversiones, que algunos todavía critican, que va a ser la fuente de enormes inversiones para explotar recursos naturales que durante muchísimos años estuvieron olvidados. Por su parte, el Pacto de Mayo congregó al sector mayoritario de la clase política en torno a principios tan importantes para todos los argentinos como lo son
el respeto por la libertad y la propiedad privada. Se trata de un acuerdo de gran valor simbólico, el punto de partida para encaminar al país en una senda de crecimiento y desarrollo hacia el futuro. Hoy estamos avanzando en la reglamentación de esas herramientas. Varias de las reglamentaciones ya han sido sancionadas. Pero todas ellas ya tuvieron un impacto directo en la vida de millones de argentinos. Aumentó la oferta y se redujeron un 40% en términos reales los precios de los alquileres. Se eliminaron 160 registros de propiedad automotor. Se redujeron los aranceles de inscripción inicial y transferencias al 1% y la bonificación de hasta 2 firmas certificadas. Como resultado, los argentinos dejarán de pagar por estos trámites de inscripción y transferencia automotor 120.000 millones de pesos anuales. Se estableció la libertad para elegir la obra social sin intermediarios. Se eliminaron trabas a la producción y al comercio, entre muchas otras medidas. En el Estado Nacional avanzamos con el recorte de gastos, reestructuramos algunos organismos públicos y cerramos otros. También dimos de baja alrededor de 20.000 contratos y pusimos en marcha un nuevo régimen de empleo público con examen de competencia al ingreso, régimen disciplinario y descuento obligatorio por días no trabajados. Además, implementamos reformas anticoimas, como el silencio con sentido positivo, que protege a los ciudadanos frente al cajoneo o la demora de expedientes por parte de autoridades. En materia de regulaciones, hemos llevado adelante una serie de medidas que implican mayor libertad para todos los argentinos. Tal es el caso de la eliminación de derechos de propiedad intelectual que el sector turístico y hotelero debía pagar a SADAIC, así como la política de cielos abiertos que agiliza el otorgamiento de rutas aéreas en un marco de mayor transparencia y optimización de los procesos. En otro sentido, hemos eliminado múltiples restricciones regulatorias para que las empresas de Internet puedan operar libremente en el país. Otras desregulaciones recientes abarcan la modernización del trámite denominado reposición de existencias o repostock, que permite volver a importar sin impuestos los bienes utilizados en una exportación anterior, la habilitación para el pago electrónico de propinas en los sectores hoteleros, gastronómico y de servicios, y la desregulación para sumar nuevos medios de pago para el transporte público, además de la tarjeta SUBE, autorizándose así el pago de colectivos, trenes y subtes con cualquier medio electrónico en todo el país, tarjeta de crédito, débito, aplicaciones QR, etc. En estos 8 meses, el Gobierno no se limitó solo a trabajar por la aprobación de la Ley Bases, sino que se concentró también en gestionar la macroeconomía del país, que, como mencioné, estaba absolutamente desordenada y traía enormes perjuicios y complejidades que se reflejaban mensualmente en los índices inflacionarios. Como señaló en varias ocasiones el presidente, logramos evitar la mayor crisis de la historia argentina, que combinaba lo peor de varias crisis anteriores. El Rodrigazo, lo peor de la hiperinflación del 89 y lo peor de la crisis del 2001 y 2002. En estos 8 meses de gestión sacamos a la Argentina de la hiperinflación y de los peligros que estaban por desatarse. Reordenamos el Estado, disminuimos su personal, terminamos con el déficit, obtuvimos superávit primario, financiero y comercial. También solucionamos la famosa bola del ELIX, que representaba al momento de asumir el 12% del PBI, o sea, 63.000 millones de dólares. A su vez, por el pago de intereses de las mismas, se debía afrontar un pago mensual de 2,4 billones de pesos, los cuales se pagaban, obviamente, emitiendo monedas sin respaldo, como se lo hizo en noviembre del 2023. Además, reordenamos el pago de la deuda externa, cumpliendo con todos los vencimientos. Todo eso sin que el Tesoro reciba financiamiento del Banco Central. Gracias a un enorme esfuerzo revertimos la senda hiperinflacionaria que nos encontramos al asumir e iniciamos un proceso de fuerte desaceleración que se demostró en los índices mensuales. 25% fue en diciembre, 20% fue en enero, 13% en febrero, 11% en marzo, 8,8% en abril, 4,2% en mayo, 4,6% en junio y 4% en julio.
En materia de inflación mayorista, el descenso fue aún más brusco. Además, logramos superávit fiscal en tiempo récord, pasando de un déficit descontrolado del 4,6% del PBI a un superávit de 0,4% acumulado en 6 meses de gobierno. Durante los últimos 8 años anteriores al inicio de nuestra gestión, el déficit fiscal fue del orden de los 27.000 millones de dólares anuales promedio. En materia de superávit financiero entre enero y julio, este fue prácticamente 2 billones de pesos, equivalente al 0,4% del PBI. En pocos meses cambiamos de manera paradigmática los ejes de la gestión pública, eliminamos el déficit, desaceleramos bruscamente la inflación y mantuvimos el superávit por 6 meses consecutivos. Como si fuera poco, por primera vez en mucho tiempo, los salarios le ganaron a la inflación. En los primeros 6 meses del año 24, el aumento de salario fue 84,3%, 4,5 puntos porcentuales por encima de la inflación, que fue del 79,8%. Gracias a todas estas medidas volvió el crédito a la Argentina. Como mencionó en diversas ocasiones el presidente Milei, mientras que a finales del 2023 discutíamos si íbamos o no camino hacia una hiperinflación, hoy discutimos créditos hipotecarios a 30 años. Solo el Banco Nación recibió en los últimos meses más de 40.500 solicitudes para la línea Más Hogares y lleva otorgados más de 6.800 créditos hipotecarios. Recuerdo que el Banco Nación, dentro del sistema financiero argentino, es aproximadamente el 13% del total del crédito. En el sector privado, el crédito en pesos, en especial para la producción, muestra una fuerte recuperación y acumula un crecimiento del 35,3% en términos reales desde enero. Esto es, entre otras cosas, gracias a la decisión del Banco Central de dejar de emitir pasivos remunerados, incentivando a los bancos a volver a funcionar como intermediarios financieros que toman depósitos para dar créditos. Al mismo tiempo, la estabilización macroeconómica y las expectativas permitieron que vuelva a aparecer la demanda genuina de crédito por parte del sector privado, un insumo indispensable para el financiamiento de la producción. En materia energética, alcanzamos superávit en el primer semestre del 2024, un hecho que no se registraba desde hace 15 años, con la excepción de un breve periodo durante la pandemia. En este tiempo, las exportaciones crecieron un 26,8%, las importaciones cayeron un 55% y la balanza comercial energética arrojó un saldo positivo de 2.758 millones de dólares. En julio, Estados Unidos fue el principal destino de exportaciones de energía, con un total de 282 millones de dólares. Esto marca un crecimiento del 74,4% en relación al mismo periodo del año anterior. En segundo lugar se ubicó Chile con 276 millones de dólares, marcando un incremento del 148% interanual. Además, alcanzamos la producción de gas más alta de los últimos 17 años y la más alta de petróleo en los últimos 15. Empezamos a normalizar poco a poco un sector fundamental para el crecimiento y el desarrollo del país. En nuestro gobierno queremos que el Estado deje de ser un peso que asfixia y limita las libertades del sector privado. Por eso, mediante el DNU 70, derogamos normas nacionales que no hacían más que obstaculizar la actividad productiva, como la Ley de Abastecimiento, la Ley de Góndolas, la Ley de Compra Nacional, la Ley de Tierras y la Ley de Alquileres. En este último caso, por ejemplo, gracias a la derogación de esta normativa, la oferta de viviendas en alquiler en el área metropolitana de Buenos Aires se recuperó a niveles récord, mientras que Cava la oferta se triplicó. Asimismo, se elimina la obligación de registrar los contratos, medida que es aplicable a inmuebles urbanos y rurales, lo cual reduce notoriamente la carga administrativa y burocrática. Derogamos más de 75 normas que eran una traba burocrática para el comercio, simplificamos y dimos de baja trámites que hacían más costosa la producción y las exportaciones.
El Estado no puede estar por encima de los argentinos y decirles cómo vivir. Por mucho tiempo aceptamos el manejo unitario del Estado en su conjunto, en el que cada jurisdicción dependía de los pedidos que realizaba el Estado Nacional. Les pido, por favor, disculpe, jefe de ministros. Jefe de gabinete, les pido a los diputados que hagan silencio, por favor. Está exponiendo el jefe de gabinete. De todos lados. Por décadas, las obras públicas fueron utilizadas para defraudar al Estado, perjudicando a los contribuyentes y beneficiando a ciertas empresas y a algunos funcionarios públicos. Durante la administración anterior se destinaron recursos económicos y personal del Estado Nacional para llevar adelante obras menores, como la construcción de baños públicos, veredas peatonales, cordones cuneta, plazas, tinglados, incluso hasta la remodelación de una fábrica de dulces y conservas o el cerramiento de una pileta termal. El Estado Nacional, obras en las provincias y en los municipios de estas características. Mientras tanto, obras estratégicas como rutas nacionales, acueductos, redes y sistemas de distribución de agua potable, plantas potabilizadoras y colegios se encontraban paralizadas por falta de pago. Hoy emprendemos el camino hacia un sistema federal en serio y ponemos fin a este esquema de malversación de fondos públicos. En esta línea, en estos meses cambiamos radicalmente la relación fiscal con provincias y municipios. Redujimos en un 75% las transferencias en términos reales hacia fines de mayo y terminamos con los pagos discrecionales que se hacían a través de los aportes del Tesoro Nacional. Limitamos este último mecanismo a situaciones de emergencia determinadas mediante un riguroso proceso administrativo y evaluadas por diversas autoridades nacionales. En cuanto a la seguridad, el Plan Bandera, liderado por la ministra Patricia Bullrich y con el acompañamiento del gobernador Maximiliano Puyaro, el cual movilizó más de 1.700 efectivos y 170 móviles, dio como resultado un mes sin homicidios en Rosario. Se trata del periodo más largo desde el 2013, año en el que comenzaron a haber registros de estadística criminal. Gracias a la puesta en marcha del Plan Bandera, se evidenció una caída del 70% en homicidios dolosos en la zona de despliegue de fuerzas federales. Además de los 30 días sin homicidio, estos se redujeron en los últimos 6 meses, o en los 6 primeros meses, el 70%. También se implementaron más de 470 operativos y se detuvieron a 418 personas vinculadas al narcotráfico. Los decomisos de cocaína aumentaron un 500% respecto al 2023. Cuando venía esta mañana en el auto para aquí, yo tengo un viaje largo, vivo en zona norte, con lo cual escucho diariamente noticias por las radios, y lo escuchaba el intendente de Rosario, a Pablo Hapkin, hablar sobre el operativo Bandera, demostrando y explicando cómo la coordinación del gobierno nacional, el gobierno provincial y el gobierno municipal de Rosario puso fin a una ciudad dominada por el narcoterrorismo. Hoy, Rosario ha recuperado la tranquilidad. Además, en todo el país se rescataron a más de 700 personas de redes de explotación y se expulsaron a nivel nacional 390 personas extranjeras involucradas en diversos delitos penales. Gracias al nuevo protocolo antipiquetes, se ordenaron las manifestaciones y se terminó con la extorsión violenta de quienes se creían dueños de la calle. Desde diciembre del 2023
se terminaron los cortes y los piquetes, y las movilizaciones se desarrollan respetando el protocolo. Ahora se garantiza el derecho a la libre circulación de todos los ciudadanos. En pocos meses se enviaron al Congreso múltiples proyectos de ley diseñados para fortalecer la lucha contra el crimen organizado. Ley antimafias, ley de reiterancia, modificaciones en el Registro Nacional de Datos Genéticos, ley de regularización de tenedores de armas de fuego, baja en la edad de imputabilidad, creación de la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada y modificaciones en la legislación actual sobre condenas, concursos de delitos, atentados a la autoridad y legítima defensa. Para seguir cuidando a los argentinos y luchar contra el delito, necesitamos avanzar en su tratamiento, pedido que les formulo a esta honorable Cámara. Además, avanzamos con la reorganización del Sistema Nacional de Inteligencia. Para ello, decidimos disolver la AFI y crear la Secretaría de Inteligencia del Estado, compuesta por 4 órganos abocados a tareas específicas, con personal técnico capacitado: la Agencia de Seguridad Nacional, el Servicio de Inteligencia Argentino, la Agencia Federal de Ciberseguridad y la División de Asuntos Internos. Durante años, muchos de los fondos que debían destinarse a garantizar la seguridad de los argentinos fueron utilizados para el espionaje político, la persecución ideológica y el tráfico de influencias. Al asumir, nos encontramos con una Agencia Federal de Inteligencia totalmente desmantelada y desfinanciada, sin capacidad técnica profesional ni material para hacer frente a una tarea de suma importancia que debe llevarse adelante. Mientras históricamente los organismos de inteligencia en Argentina llegaron a tener presupuestos de 250 millones de dólares, en 2023 la AFI tuvo solo 50 millones de dólares asignados. Esto no se alinea ni siquiera con el presupuesto designado por el sector privado para algo tan sensible como la ciberseguridad. Por citar solo 2 ejemplos, la sede argentina de un banco comercial internacional destina alrededor de 50 millones de dólares anuales para ciberseguridad, mientras que en el orden global un banco internacional destina cerca de 1.000 millones de dólares anuales con el mismo sentido. Nosotros vinimos a modernizar el sistema de inteligencia y a alejarlo de cualquier interés personal y partidario de la administración de turno. Por eso enviamos sendos DNUs al Congreso para discutir el presupuesto que requiere la nueva CIDE con una suma completamente razonable para montar un sistema de inteligencia que verdaderamente proteja a los argentinos. En cuanto a la justicia, una gran deuda pendiente para la sociedad argentina, avanzamos con la implementación del sistema acusatorio y del Código Procesal Penal Federal. Estamos dando herramientas al Poder Judicial para que sea rápido, eficiente y transparente en la lucha contra delitos como el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de activos y la corrupción. Se terminaron los juicios de 20 años en el sistema penal federal. La implementación del sistema acusatorio demostraron que estos plazos pueden modificarse sustancialmente. Hemos tenido ya condenas de primera instancia con el sistema acusatorio en 20 días. También enviamos al Congreso una ley para modificar rotundamente el régimen penal juvenil, para evitar la impunidad en crímenes cometidos por menores desde los 13 años. Así vamos a terminar con el uso de niños por parte de organizaciones criminales y narcotraficantes para quedar impunes. En los últimos 4 años, los delitos cometidos por menores aumentaron un 32% y son cada vez más violentos. Creemos que a delito de adulto corresponde pena de adulto. En la búsqueda de justicia también tomamos la iniciativa de impulsar la ley de juicio en ausencia, fundamental para que los terroristas y criminales de alto perfil no puedan seguir evadiendo la justicia argentina.
Esta normativa le permitirá al Poder Judicial avanzar contra quienes cometieron los atentados más terribles de la historia de nuestro país, contra la AMIA y la Embajada de Israel, aun cuando se desconozca su paradero. Gracias a ello, pesará sobre los culpables una condena firme que podrá habilitar el pedido de captura internacional. Asimismo, es prioridad para nosotros la designación de magistrados idóneos para cubrir las 305 vacantes existentes en el Poder Judicial en todo el país. En el Consejo de la Magistratura tramitan 166 vacantes, que serán cubiertas mediante concursos de oposición y antecedentes. De ellas, 135 corresponden a tribunales que a la fecha se encuentran plenamente operativos, mientras que 31 corresponden a tribunales aún no habilitados. Desde el Ejecutivo, a través de nuestro representante en el Consejo de la Magistratura, realizamos un gran esfuerzo para agilizar la mayor cantidad de concursos. Así lo demuestran las estadísticas y datos recientes. En solo 5 meses remitimos las ternas para la cobertura de 55 vacantes. Esto supera al total de las enviadas anualmente en 17 de los últimos 24 años. Por otro lado, tenemos a consideración las ternas correspondientes a 139 cargos de jueces. Estamos analizando de manera pormenorizada a cada uno de los ternados a fin de enviar con celeridad al Senado de la Nación los pliegos de aquellos profesionales que reúnan la mayor capacidad técnica y jurídica. En el caso del Ministerio Público Fiscal tenemos 93 vacantes, de las cuales 65 están siendo analizadas por el propio Ministerio Público Fiscal, mientras que 28 ya fueron elevadas al Ministerio de Justicia para avanzar con los nombramientos. De igual manera, en el Ministerio Público de la Defensa hay 77 vacantes, 32 se encuentran en el Ministerio Público de la Defensa siendo evaluadas y 45 fueron elevadas al Ministerio de Justicia. En definitiva, en muy corto plazo logramos otorgarle dinamismo a los procesos para designar los cargos vacantes en el Poder Judicial. Esto demuestra el compromiso del Gobierno para solucionar este tema en el Poder Judicial de la Nación. En materia social, avanzamos firmemente con la decisión de asistir a los más vulnerables y eliminar a los gerentes de la pobreza que lucran con las necesidades de la gente. Para ello, habilitamos la línea de denuncias anónimas 134, en la que recibimos más de 160.000 llamadas. De este total, 60% implican irregularidades en la gestión de planes sociales y 9.000 derivaron en denuncias judicializadas. Contrario a lo que afirman quienes hacen política con los más vulnerables, entre julio del 2023 y junio del 2024, el valor de la asignación universal por hijo aumentó un 44% en términos reales. Cuando asumimos, la AUH cubría el 49,55% de la canasta básica alimentaria. Hoy cubre el 87%. Por su parte, la tarjeta alimentar se incrementó en un 137,5% en el mismo periodo. Junto al programa Primeros 1000 días, estas iniciativas reflejan el esfuerzo para llegar a las familias que más lo necesitan sin intermediarios. Además, reconvertimos el programa Potenciar Trabajo en la iniciativa Volver al Trabajo y programas de acompañamiento social. Las auditorías desarrolladas sobre el Potenciar Trabajo demostraron que desde su puesta en marcha, solo el 1,3% de los beneficiarios obtuvieron un empleo formal. Desde enero del 2024 se recibieron alrededor de 80.000 llamados por denuncias de extorsión y se detectaron 52.000 casos de incompatibilidades insalvables que fueron dados de baja. En cuanto a políticas de niñez y familia, en el primer semestre del año aumentamos en 500% el beneficio para embarazadas y primera infancia. También
Actualizamos el monto del subsidio primeros 2 días en 1000%, a 30.500 pesos. En lo que respecta a educación, el 4 de julio el presidente Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, anunciaron el Plan Nacional de Alfabetización, una política prioritaria y transversal que busca que todos los estudiantes del país puedan leer, comprender y escribir textos de acuerdo a su edad. Esta iniciativa tuvo lugar luego del compromiso federal por la alfabetización que firmaron los titulares de las carteras educativas de las 24 jurisdicciones en el marco del Consejo Federal de Educación el pasado 28 de mayo. Otra demostración de que trabajando en equipo, el Gobierno nacional junto a los gobiernos provinciales se pueden llegar a estos objetivos. Es increíble que la Argentina todavía hoy debatamos sobre un plan de alfabetización cuando el propio Sarmiento implementó una iniciativa de este tipo hace más de 150 años, con la que obtuvo resultados impresionantes para la época. Sin embargo, los resultados de las pruebas PISA nos demuestran que somos un país que ha caído en niveles educativos y debemos recuperarlo. Hoy el 35% de los alumnos de tercer grado no sabe leer ni escribir, ni es capaz de realizar las operaciones matemáticas básicas. Alrededor del 50% de los alumnos no es capaz de comprender un texto de complejidad básica al finalizar la escuela primaria. Como dijo el presidente, el Plan Nacional de Alfabetización es una deuda histórica de nuestro país que no ha podido garantizar hasta el momento un sistema educativo que le permita a los jóvenes desarrollar su vida en libertad. En este contexto, también impulsamos, junto a otros bloques, la declaración de la educación como servicio esencial que ya tiene media sanción en esta Cámara, y con esta iniciativa aseguramos que las escuelas se mantengan abiertas pese a cualquier intento de paro gremial y garantizarnos 180 días de clase en todo el país. En una Argentina donde los chicos no saben leer y escribir, no podemos permitir que algunos usen a los estudiantes como rehenes para negociar paritarias. Sé que tenemos una discusión con el Parlamento en general respecto al incremento del presupuesto para el sistema de universidades públicas. No se me escapa la diferencia conceptual que tenemos sobre esto, y hoy casualmente venía también en el mismo trayecto escuchándolo al subsecretario de Política Universitaria hablar sobre este tema. La pregunta estaba muy dirigida a la Universidad de las Madres, que tenía serias inconsistencias en su constitución, organización y gasto, pero también hacía una referencia que vale la pena tener en cuenta cuando se trata de dineros públicos. Él mencionaba en ese contexto el caso de la Universidad de Buenos Aires, que desde el año 2015 no rindió fondos por el 80% de los recursos públicos utilizados. Desde el año 2015 hasta el 2024 no se pueden realizar auditorías porque no se mandó la rendición de fondos. Así como hay otras universidades, como la Universidad de La Matanza, que rindió el 100% de los fondos enviados, hay otras universidades. El caso más prototípico es el de La Rioja, que no rindió sobre el 87% de los fondos enviados, o el de la Universidad de Buenos Aires, que no rindió sobre el 80% de los fondos enviados. Sé que sobre esto tenemos una discusión pendiente. Esta Cámara aprobó una ley, le dio media sanción a una ley
y el tema está para ser tratado en el Senado y el Gobierno Nacional tiene sus propios puntos de vista sobre este aspecto. Todas estas medidas fueron acompañadas, además, de una reforma profunda del Estado y de la Administración Pública Nacional. Redujimos de 18 a 8 los ministerios del Gobierno y eliminamos el 50% de los cargos jerárquicos, pasando de 106 a 54 secretarías de Estado. Cerramos ministerios y organismos con enormes estructuras, pocos resultados de gestión y muy abocados a la difusión de propaganda política con los recursos públicos. También, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, dimos de baja 71 contratos de alquiler para oficinas públicas en todo el país que fueron reubicadas en edificios propios. Además, estamos trabajando en un plan integral para poner a la venta más de 350 inmuebles de propiedad del Estado en todo el país. También pusimos a la venta inmuebles decomisados de causas históricas de corrupción, narcotráfico y trata de personas. En nuestro gobierno estamos comprometidos con que el dinero y los bienes recuperados de delito vuelvan a la sociedad. Además, por irregularidades y múltiples fallos en la gestión, eliminamos diversos fondos fiduciarios, como aquel destinado a la recuperación de la actividad ovina, el Fondo Fiduciario para la Cobertura Universal de Salud, el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino, el Fondo Fiduciario Nacional de Agroindustria y Fondo para la Generación Distribuida de Energía Renovable. Desde el momento que asumimos, implementamos un estricto sistema de auditorías en el que descubrimos casos vergonzosos de corrupción y malversación de fondos públicos. Un ejemplo es Landís, en donde se encontró un circuito paralelo y fraudulento de asignación de pensiones por invalidez laboral a personas que no cumplían con ningún requisito y que implicaba un desvío de fondos de aproximadamente $1 billón al año. Durante la auditoría, sin considerar requisitos médicos, se descubrió que hay 25.000 personas pensionadas que actualmente están trabajando y 60.000 personas que presentan incompatibilidad en sus requisitos. Por ejemplo, cobran la pensión y tienen autos, varios, propiedades, incluso algunas fuera del país. Para justificar estos casos se encontraron irregularidades vergonzosas como la presentación del mismo estudio médico para cientos de ellos, irregularidades de todo tipo. Asimismo, con la intención de transparentar el sistema electoral y garantizar un uso eficiente de los recursos públicos, desde el Gobierno Nacional queremos poner en marcha la boleta único papel, que ya fue aprobada por esta Cámara y se está discutiendo en el Senado. Esta iniciativa, que da igualdad de oportunidades en la representación de todos los partidos, persigue dos objetivos: reducir los costos propios de las elecciones en más de un 50% en la impresión de boletas y fomentar la transparencia del proceso electoral, evitando tanto el robo de boletas como también el uso indebido del dinero otorgado por el Estado para otros fines ajenos a la impresión, como demuestran investigaciones judiciales. En Latinoamérica solo hay 2 países que no cuentan con el sistema de boleta única papel o otros sistemas similares. Solamente Uruguay y la Argentina tienen este sistema de multiplicidad de boletas. En resumen, todas las medidas que detallé brevemente demuestran que Argentina atraviesa un cambio de paradigma, con la convicción de ordenar las cuentas públicas, eliminar el déficit fiscal y terminar con la inflación. Bajo el liderazgo del presidente Milei estamos llevando adelante transformaciones radicales que encauzarán al país en la senda del crecimiento y desarrollo que abandonamos hace tanto tiempo. Todos quienes tenemos responsabilidades institucionales debemos actuar de forma madura y responsable. La sanción del proyecto de ley que establece modificaciones al régimen de movilidad previsional no constituye un acto maduro y responsable. Se establecen gastos exorbitantes sin su correspondiente partida presupuestaria.
Se trata de un gasto que, por su efecto acumulativo, se incrementaría año tras año, condenando al país a más emisión, deuda, inflación y pobreza. Implicaría para su eventual cumplimiento caer en las viejas prácticas de la emisión monetaria sin respaldo, el aumento de impuestos o el endeudamiento, recetas que luego de más de 100 años de historia ya han sido probadas inconducentes. Entre el 2020 y el 2023, las jubilaciones sufrieron una caída del 45% en términos reales. Además, se redujeron las jubilaciones de quienes habían aportado toda su vida. Se confiscaron los ahorros de quienes habían elegido libremente que sus aportes no fueran administrados por el Estado y fueron incorporados al sistema contributivo millones de personas que no realizaron los aportes correspondientes. ¿Cómo no vamos a tener un sistema quebrado? Por el contrario, esta gestión estableció aumentos mensuales según el índice de precios al consumidor, lo cual permitió una recuperación del poder de compra de los saberes jubilatorios de casi el 10% en lo que va del año y de casi el 6% con respecto a noviembre del 2023. Esto refleja la voluntad de este gobierno de garantizar un sistema de movilidad previsional justo y equitativo, donde los jubilados nunca más pierdan contra la inflación, evitándoles el flagelo que han padecido en los últimos 22 años. Pero esto se debe hacer con responsabilidad institucional, sin quebrar el equilibrio fiscal ni agravar la deteriorada situación del sistema integrado previsional argentino. La administración de los recursos públicos debe llevarse a cabo de manera madura y responsable, insisto, alineada con los objetivos públicos y los principios de buena administración, evitando las ilusiones de mejoras sin fundamento. No hay posibilidad de mejorar el sistema jubilatorio argentino si no es a través del crecimiento de la economía. Si seguimos manteniendo una relación de trabajadores informales superiores a los trabajadores formales del sector privado, es impensable mejorar el sistema previsional. Es impensable generar más puestos de trabajo si no es a partir de la estabilidad, si no es a partir del equilibrio fiscal, si no es a partir de generar confianza, si no es a partir de darle libertad a todos los argentinos. Somos conscientes del enorme esfuerzo que hacen todos y cada uno de los argentinos para acompañar este proceso. Como jefe de gabinete me inspira un enorme sentido de la responsabilidad, pero también el orgullo y la esperanza, porque estamos en el camino correcto para volver a tener una Argentina libre y próspera. Muchas gracias, señores diputados, señoras diputadas. Podemos pasar a sus preguntas. Muchas gracias, doctor Guillermo Francos, jefe de Gabinete de Ministros.